Buenos días, bienvenidos sean a este seminario web extraordinario de los grupos de acción de cambio climático. En esta ocasión con el tema Rumbo a ciudades cero emisiones. Este es un evento como parte de la difusión de resultados del Programa de Protección del Clima en la Política Urbana de México, CICLIM, y del intercambio de experiencias promovido con el proyecto Alianza Mexicano-Alemana de Cambio Climático y el proyecto Climate Policy Meets Urban Development entre diversos sectores de los gobiernos en México y en América Latina. Con esto se abren espacios para seminarios web y grupos de apoyo a la acción climática en la modalidad digital desde el mes de junio de este año hasta el próximo febrero del 2021. Soy Claudia Hernández y seré su moderadora en esta sesión. Damos parte a la bienvenida institucional por parte de la GIZ México. En este caso le damos los micrófonos a Yasmin Fratz, coordinadora del clúster de programas Clima de la GIZ México. Sí, muchísimas gracias. Estimados asistentes y ponentes que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias a nombre de la GIZ México por su presencia en este seminario. Agradezco en específico al señor Ameke, director de Desarrollo Urbano Sostenible del BMU, y al señor Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para acompañarnos en esta sesión. Como GIZ, trabajamos en mano con la SEDATU en temas de protección del clima en ciudades y en temas de movilidad. Y muchísimas gracias para esta cooperación de mucha confianza. Agradezco también a la señora Vaterroth de la Embajada Alemana y naturalmente a los representantes de las ciudades que se han comprometido a la acción local. El seminario pretende mostrar las diferentes ambiciosas y impresionantes acciones de protección climática que se están implementando en ciudades mexicanas y alemanas para avanzar en el logro de la reducción de emisiones a nivel local y lograr contar con ciudades cero emisiones. Me alegra mucho que tenemos representantes de las ciudades Marburg en Alemania y San Nicolás de los Garza en México. En el marco del Acuerdo de París, los países se han comprometido a reducir sus emisiones y algunos a aumentar su capacidad adaptativa. En el caso de la Unión Europea, sus Estados miembros se comprometieron recientemente a fijar una reducción interna de los menos de los 50% de sus emisiones de los gases de efecto invernadero hasta el 2030. Por su parte, México se comprometió a reducir el 22% de sus emisiones y aumentar las capacidades adaptativas del al menos de 50% de sus municipios que se encuentran en categoría de las más vulnerables y alcanzar una tasa de 0% de deforestación para el 2030. En ambos casos resulta evidente que sin la acción de los gobiernos locales, estas metas no se podrían cumplir. En el caso de México, las entidades federativas tienen la facultad de poder identificar las acciones que sumen al índice que sean de jurisdicción estatal y que tengan un impacto de mitigación y adaptación al cambio climático. Ellas tienen el poder de tomar decisiones en cuanto a metas, su periodo de implementación, recursos a establecer y prioridades a otorgar según las condiciones de cada entidad. En su vez, los municipios tienen la atribución de formular y instrumentar políticas y acciones
para enfrentar al cambio climático en concordancia con las políticas nacional y estatal. En el caso de la Unión Europea, cada Estado miembro puede también plantear sus propias metas y particularmente Alemania pretende ser carbono neutral en el 2050. Por la anterior, tiene la oportunidad de contar con este tipo de intercambios con instituciones del gobierno federal como son el BMU y la SEDATU y los gobiernos locales, como son la ciudad de Marburg en Alemania y el municipio de San Nicolás de los Garza del estado de Nuevo León en México, resultan sumamente interesantes para lograr tener la concordancia entre las políticas en ambos niveles de gobierno y considerar las contribuciones desde lo local. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les deseo que la sesión resulte muy interesante para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jasmine, por tu participación y por estas palabras de bienvenida. A continuación, damos la palabra para una introducción temática al señor Germán Ameke, director de Desarrollo Urbano Sostenible del Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza y Seguridad, BMU, de Alemania. Buenos días a México, estimadas colegas y colegas, estimados colegas y estimadas. Los retos globales que nos afectan en este momento únicamente se pueden combatir a través de asociaciones nacionales e internacionales, tanto entre ciudades como entre los gobiernos. Y esto se observa actualmente dentro del marco de la crisis por el corona. Las ciudades son participantes muy afectadas y sabemos que las personas tienen suerte aquellos que viven en ciudades con instituciones fuertes y con la posibilidad de utilizar la bicicleta y un bajo índice de contaminación que aparentemente también afecta. Estas ciudades bien planeadas resisten a las crisis y también por ello las medidas para una reconstrucción económica deben apoyarse ese tipo de ciudades. En cuanto a la pandemia del COVID-19, también se puede observar para los efectos del cambio climático. Se ve en las ciudades con mucho más fuerte y como bajo una lupa. Debido al efecto de islas de calor, las ciudades se calientan mucho más que las regiones circundantes. La diferencia de temperatura puede ser de entre 4 y 6 grados y sobre todo sufre de ello la población vulnerable como las mayores de edad y personas pobres. La construcción tradicional tiene también efectos sobre catástrofes naturales y también para la reducción de gases invernaderos, las ciudades juegan un papel importante. 2/3 de la energía se consume en las ciudades y el 75% de las emisiones son generadas por las ciudades. Por lo tanto, es evidente para nosotros, si queremos protegernos contra crisis futuras y los efectos del cambio climático, requerimos de ciudades resilientes. Lo que estamos ya observando también de parte de los participantes en este panel es que hay muchas ciudades que dan un ejemplo sumamente positivo. Más de 1,000 ciudades han proclamado el estado de emergencia climático. En Alemania deben de ser 104 ciudades, de entre ellos la ciudad de Marburg. Y con uno de los remedios es realizar planes ambiciosos en cuanto al combate del cambio climático. Hasta 2030
las ciudades tratan de ser neutrales en cuanto a la emisión de gases y también en este caso la ciudad de Marburg lleva la delantera y espero las medidas concretas que van a realizar en ese sentido. También estamos observando que hay más ciudades dentro de Europa que toman esta vía. En Suecia ya hay unas ciudades que hasta 2030, 35 quieren ser neutrales y también hay un programa de fomento de la Unión Europea. Este desarrollo a nivel local es muy importante y forma parte importante de la solución que todos juntos tenemos que realizar. Y en la cooperación es clave en ello. La Coalición para la Transición Urbana emitió un reporte importante el año pasado e indica que más de 2/3 del potencial de reducción en las ciudades también depende de políticas importantes a nivel nacional como regional. Esta cooperación entre los distintos niveles de gobierno, es decir, Collaborative Climate Action, es un principio de actuación esencial si es que queremos lograr los objetivos en cuanto al clima. En Alemania tratamos de dar un buen ejemplo. Con el objetivo que se ratificó de ser neutrales en cuanto a clima hasta el 2050 y lo confirmamos dentro de la presidencia de la Unión Europea y lo cual vamos a implementar con una serie de medidas y entre otros en el plan de protección climática hemos involucrado las ciudades en un proceso de consultoría. Un instrumento importante para nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente es la Iniciativa Nacional de Protección Climática, en la cual hemos fomentado medidas de protección climática ya desde hace 10 años, con más de 32,000 proyectos y con un volumen total de 1.000 millones de euros. El apoyo a la protección climática a nivel municipal está también relacionado con las medidas de crisis en la pandemia. Y para la Iniciativa Nacional de Protección Climática hemos puesto a disposición otros 100 millones de euros y también apoyamos con ello las ciudades que ya no pueden aportar su propia contribución al sistema de cofinanciamiento. Los retos globales no solamente exigen la cooperación dentro de Alemania entre las ciudades y a nivel nacional, sino también se requiere la cooperación internacional. Por lo tanto, mi ministerio también fomenta un desarrollo amigable hacia el clima con nuestros socios bilaterales o multilaterales. Lo hacemos a través de la cooperación NBC, que tiene un enfoque sobre la colaboración entre las ciudades y esto también se ratificó en su nuevo plan de trabajo. Y también la iniciativa de protección climática nacional fomenta con 1.000 millones de euros para medidas climáticas en los países emergentes y también tenemos un enfoque al desarrollo global sustentable. En el mes de septiembre, como algunos ejemplos de los proyectos que fomentamos, en el mes de septiembre presentamos el City Gap Fund, el cual apoya a ciudades en las fases tempranas del desarrollo de proyectos de infraestructura amigables con el clima. Esta fase temprana del desarrollo es un reto particular para muchas ciudades, ya que les falta
capacidad para ello y también apoyos. Y esta brecha la queremos llenar con el Gap Fund. Es implementado por el Banco Mundial y la Banca de Inversión Europea, y también las ciudades de México pueden aplicar para esta fase de preparación temprana de estos proyectos, junto con el Ministerio de Desarrollo en Alemania y Luxemburgo. Hemos aportado 55 millones para dicho fin. En la cooperación bilateral, México es de entre nuestros países socios más importante, y me alegro mucho que tenemos este intercambio el día de hoy con el proyecto y los colegas aquí presentes. Fomentamos, junto con la Iniciativa Internacional de Protección Climática, un desarrollo integral con el objetivo de mayor calidad de vida y ciudades amigables con el clima. Tenemos también otros proyectos en México, como el proyecto Felicity, el cual fomenta actividades para la implementación del cambio climático en edificios públicos en México, entre otros, y también ofrece una serie de capacitación y tuvimos un elevadísimo interés con cientos de participantes en este proyecto, lo cual ilustra tanto la demanda, pero también la excelente cooperación que hay entre México y Alemania, y la buena colaboración con los socios ya existentes. A través de los proyectos financiados, nos esforzamos también en México contribuir a un desarrollo amigable con el clima y trabajar estrechamente con SEDATU y los otros ministerios, los estados federados y otros. En ese sentido, me alegro aún más por las actividades conjuntas y escuchar sobre las actividades y la presentación de la ciudad de Marburg. Es una de nuestras ciudades precursores en estos quehaceres. Como ya lo mencioné, los retos globales solamente se logra a través de una buena colaboración entre los gobiernos y ciudades, así como cooperaciones internacionales como aquella entre México y Alemania. Muchas veces el intercambio representa un reto y lo vemos en el formato innovador que la GIZ ha escogido para nuestra reunión de hoy, y agradezco muchísimo a los colegas de la GIZ que, como no nos podemos ver en persona, ellos lograron, a pesar de los obstáculos, hacer posible este intercambio. Muchísimas gracias y esperamos las siguientes presentaciones. Muchas gracias, señora Meke, por sus palabras y sobre todo por recordarnos lo que hace el BMU en el trabajo de colaboración a través de la GIZ en México y también en otros países de América Latina. Ahora daremos espacio para otra breve introducción temática a través de uno de nuestros principales contrapartes, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en voz de Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta sesión. Saludo de manera muy afectuosa a Germán desde Alemania. Muchas gracias por la conexión vía remota. También al doctor Seferino Salgado, alcalde y presidente municipal de San Nicolás, con quien también hemos estado trabajando la implementación de esta visión. Sin duda compartimos la necesidad de actuar de manera pronta y oportuna sobre esta gran crisis que estamos enfrentando. Sin duda, la crisis que nos está provocando el virus y el COVID-19, pero la siguiente crisis que viene nos queda muy claro que es la crisis climática. Vivimos en una verdadera emergencia y estamos muy contentos de poder colaborar con ciudades de todos los colores, de todos los partidos, siempre y cuando
compartan esa visión y estén dispuestas a hacer e implementar proyectos ambiciosos. Me parece nada menor que en una ciudad como Monterrey, un alcalde como el doctor Ceferino se haya atrevido a hacer un planteamiento que de alguna u otra manera disrumpe en el ecosistema que hoy en día se vive en ciudades como la zona metropolitana de Monterrey, una ciudad que ha estado pensada, planeado y vivida para el automóvil. Y que tengamos alcaldes como el alcalde Ceferino en San Nicolás dispuestos a afrontar críticas, afrontar planteamientos en contra de una sociedad que está acostumbrada a una movilidad de cierta manera, no es cosa menor y nosotros respaldamos esas posturas muy valientes porque sabemos que con alcaldes así, valientes y con una visión muy clara de qué es lo que se necesita en la ciudad, es en donde vamos a lograr realmente cambios transformadores en la forma en la cual la gente está viviendo y disfrutando sus ciudades. Estamos comprometidos con la agenda de cambio climático y es por eso que hemos realizado una apuesta porque la movilidad 4S, esta estrategia que hemos venido impulsando desde el inicio de la pandemia, finalmente logre su implementación a nivel local en ciudades como Monterrey y en muchas otras ciudades y grandes zonas metropolitanas en México. Una movilidad segura, sustentable, solidaria y con salud. Estamos realmente sentando las bases de cómo queremos ver ese regreso a la nueva normalidad bajo una mínima comprensión de qué es lo que necesitamos para no aumentar las emisiones, que no incrementen los incidentes viales, que podamos realmente tener calles seguras para todos los usuarios de la vía, principalmente aquellos más vulnerables, las personas que se desplazan a pie, las personas que utilizan la bicicleta, las personas que utilizan el transporte público, que hoy en día en nuestro país son la gran mayoría y tenemos que utilizar eso como una gran ventaja. Pero no solamente estamos haciendo avances sustantivos en materia de movilidad, realmente estamos transformando la forma en la cual el gobierno federal ha intervenido en las políticas sectoriales. Voy a dar solamente 2 ejemplos de esa transformación que estamos viviendo en el país. La primera, la política de vivienda. Estamos realmente conceptualizando la política de vivienda de una manera en la que no tengamos esas externalidades negativas como se vivió durante un largo periodo de tiempo en el cual el principal criterio de éxito era la colocación de créditos inmobiliarios, no importando la ubicación de estas viviendas. Eso ha traído consigo un patrón de crecimiento insostenible que estamos modificando. Hoy, les doy un ejemplo, hemos planteado una serie de prototipos bioclimáticos para la implementación de un programa de vivienda social que lo que hace es reconocer las distintas zonas climáticas en México y cuáles tienen que ser los elementos, los materiales y el diseño de las viviendas que hoy en día en México se autoconstruyen, como un reconocimiento de que esa es la principal forma en la que la gente en México y en la región de Latinoamérica accede a una solución de vivienda. Estos prototipos, además, van acompañados de todo un proceso de entendimiento de cuáles son las condiciones locales, de los materiales, el reconocimiento de la arquitectura tradicional como un elemento que permite asegurar eficiencia energética, luz solar, que no tengamos que utilizar aires acondicionados y que podamos realmente tener desde la vivienda un entendimiento de cuáles son las necesidades de la gente que hoy en día habita en nuestro país. Estos prototipos arquitectónicos además van acompañados de un proceso de acompañamiento técnico. Las personas autoconstruyen, pero ahora autoconstruyen con un conocimiento no solamente tradicional y local, sino acompañado de mejores prácticas en materia de construcción, y eso es lo que proveemos como parte de una nueva política de vivienda. Prototipos, además, que reconocen la necesidad de una vivienda progresiva. Empezarás con un cuarto, en la medida en que puedes ir financiando, que la familia crece, vas incrementando los cuartos de tu vivienda mediante un esquema de muy fácil construcción y reconociendo cuáles son las necesidades bioclimáticas de la vivienda. Eso sin duda está generando una transformación fundamental en la forma en la que entendemos la vivienda y cómo eso impacta en materia de cambio climático. Sin duda nos falta avanzar más
Y una parte que necesitamos reforzar, no cabe duda, es cómo podemos medir qué impacto está teniendo esta nueva visión de vivienda en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Desarrollar metodologías, desarrollar realmente instrumentos para estimar cómo y cuánto vamos a poder reportar en nuestras NDCs, National Determined Contribution, como está previsto en los acuerdos de París. Segundo ejemplo, el programa de mejoramiento urbano, que es uno de nuestros principales programas, está realmente generando una manera distinta de entender qué es la obra pública y la infraestructura urbana en el país y cómo eso tiene que impactar la calidad de vida de la gente. Estamos haciendo intervenciones. Voy a dar un ejemplo. Una intervención urbana en la ciudad de Nogales, Sonora, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, en donde ya inauguramos un parque inundable que reconoce las condiciones de resiliencia que tienen que tener los proyectos, porque van a venir los impactos del cambio climático y tenemos que adaptar las infraestructuras a que resistan y a que se adapten. Y es un parque inundable sobre un represo, una presa que en época de secas no tiene agua, en épocas de lluvias se inunda, pero lo estamos complementando con espacios públicos, con equipamientos urbanos, con equipamientos comunitarios en zonas que nunca habían visto una inversión pública y que ahora están viendo no solamente, sino un nivel de arquitectura que hace que la gente se sienta digna de los espacios en donde viven y que eso los lleva a cuidarlos, a apropiarse de ellos y a tener lugares en donde tener espacios de esparcimiento y de recreación. Este tipo de proyectos de infraestructura los estamos haciendo a lo largo y ancho del país, demostrando qué podemos hacer desde la Federación, proyectos muy ambiciosos con componentes de mitigación y de adaptación al cambio climático y que eso tiene que ser el sello de la casa. Finalmente, complementamos esta visión de la vivienda, de la infraestructura urbana con componentes de infraestructura verde, con una nueva forma de pensar las ciudades desde la planeación territorial. Acompañamos estas intervenciones de nuevos instrumentos de planeación, además mediante mecanismos simplificados que permitan a un mayor número de municipios tener instrumentos de ordenamiento territorial en sus distintas escalas, desde lo urbano, lo metropolitano, lo estatal, lo regional y lo macrorregional. Si no tenemos un territorio bien planeado que defina dónde no vamos a urbanizar, porque hay temas de riesgo, porque hay, zonas de valor ambiental y donde digamos dónde sí se puede urbanizar y con qué criterios, no vamos a poder afrontar la crisis climática en nuestras ciudades. Entonces, como ven, un planteamiento integral que desde la movilidad, la vivienda, la infraestructura urbana y la planeación completamos finalmente ese gran rompecabezas que son nuestras ciudades y que estamos realmente con ese compromiso firme de seguir trabajando de la mano con nuestros aliados, de los cuales la cooperación alemana ha sido fundamental para avanzar en estas agendas. Agradezco de manera particular a Denis, con quien hemos tenido un diálogo constante, permanente, entendiendo cuáles son nuestras necesidades, cuál ha sido la nueva visión del gobierno federal, irla acompañando paso a paso con proyectos piloto como el que estamos viendo en San Nicolás y del cual nos da mucho gusto que se haya inaugurado esta semana. Alcalde, una disculpa, no pude ir a la inauguración el lunes, pero me da mucho gusto que hayan logrado esa ciclovía permanente porque estamos seguros que eso es un hilito del cual vamos a jalar e implementar una visión mucho más integral en materia de movilidad. Seguiremos trabajando de la mano, alcalde, y sobre todo con la Agencia de Cooperación Alemana, Denis, son aliados fundamentales para nosotros y para nuestro trabajo, y les agradezco mucho esta invitación y seguiremos trabajando de la mano para afrontar, como dices, Germán, de manera conjunta, un desafío global como es el cambio climático. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y por acordarnos precisamente del trabajo de colaboración y de cooperación internacional que hace la GIZ con el gobierno mexicano. Pero también nos da mucho gusto a nosotros poder presentar casos de éxito de las ciudades con las que venimos trabajando. En el primer caso, en este bloque siguiente, vamos a tener las presentaciones de estos dos ejemplos, uno en Alemania,
otro en México. Comenzaremos con el caso de Alemania, de la ciudad de Marburg, y después le daremos paso al caso de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, en México. Solamente les recuerdo a nuestros participantes que ustedes tienen la opción de en el chat poner preguntas. Vamos a estar seleccionando algunas para al final del bloque de presentaciones poder dar salida a estas principales preguntas que ustedes tengan, pero también hacerles saber que si el tiempo no nos alcanza, estaremos turnando estas cuestiones a nuestros ponentes para que nos hagan favor de contestarlas y poderlas subir al reservorio finalmente y avisar. En este caso, vamos a dar paso a la primera presentación, que se llama Plan de Acción Climática de la Ciudad de Marburg. Nos va a hacer favor de platicarnos al respecto Vibke Smulders. Ella es de la Dirección de Medio Ambiente y Clima de la ciudad de Marburg, en Alemania. La señora Smulders tiene maestría en Ciencias en Gestión del Cambio Global. Ella es gerente de mitigación de cambio climático de la ciudad de Marburg desde 2013 a la fecha. Trabajó en la elaboración del Plan de Acción Climática al 2030, el concepto de adaptación de cambio climático para la ciudad de Marburg 2019-2021 y varios otros documentos estratégicos y analíticos. A través del área donde ella trabaja se lleva la contabilidad de CO2, requiriendo fondos para proyectos proyectos climáticos del gobierno nacional. También colabora para la elaboración de proyectos y gestión de estos proyectos de mitigación en la esfera de la facilitación de la sociedad civil. Y creo que eso es un punto bien importante que tenemos que escuchar ahora en la presentación de Marburg. Démosles tiempo a la señora Vibke para que nos cuente lo que actualmente está trabajando la ciudad de Marburg. Adelante. Buenos días desde la ciudad de Marburg. Me encantó la invitación de participar para presentar el Plan de Acción Climática. Mi presentación incluye primero una introducción sobre Marburg y la creación del Plan de Acción Climática y luego voy a presentar algunas medidas seleccionadas. En la primera diapositiva ven una foto de la ciudad de Marburgo. En el trasfondo pueden ver el castillo, que es nuestro ícono, que se ve desde lejos cuando uno se acerca a la ciudad. Pero el castillo no es habitado, sino alberga un museo y pertenece a la universidad. Al frente pueden ver edificios con instalaciones fotovoltaicas y pertenecen a la ciudad, a la asociación, a la empresa de la ciudad que fomenta la instalación de paneles fotovoltaicos. Escogí fotografías que encajan nuestro tema. Si pueden pasar la siguiente lámina, por favor. En esta pueden observar un mapa de Alemania y un punto rojo, y este punto rojo es la ciudad de Marburgo. Como pueden observar, nos encontramos en la parte central de Alemania, cerca de una cadena montañosa. La siguiente lámina, por favor. Esta es una toma aérea de la ciudad de Marburgo. Las líneas rojas son los límites de la ciudad y pueden ver que en la parte central de la fotografía, la parte principal de la ciudad de Marburgo, en la extensión de norte a sur, y es un valle y hay un río que atraviesa la ciudad, que es el río Lahn. Y a la derecha hay una parte verde oscura, que es un bosque que a la vez se encuentra en una parte elevada de las montañas. Tienen una altura de aproximadamente 200 metros. Y arriba de la montaña que se encuentra una clínica universitaria y también gran parte de la universidad. Y es uno de nuestros problemas principales. Tenemos muchas personas que suben y bajan la
La montaña son aproximadamente 10,000 personas. La ciudad cuenta con 72,000 habitantes, de los cuales 25,000 son estudiantes universitarios. Y tenemos una parte central de la ciudad, pero también 18 municipios que pertenecen a la ciudad. Tenemos 40% de superficie forestal, 30% construida y 30% para uso agrícola. Vemos la parte montañosa a la derecha y a la izquierda de la ciudad. Vemos también una zona boscosa que está en una montaña también, y no tenemos mucha posibilidad de expandir en cuanto a la construcción de carreteras nuevas. Siguiente lámina, por favor. Aquí pueden ver una fotografía del edificio municipal, que está en un edificio histórico protegido, al igual que los demás edificios que rodean esta plaza. Se ve muy bello, pero son un reto para la protección climática, porque en esos edificios es muy difícil aislarlos contra el frío. Porque si se aplicase un aislamiento desde la parte externa, estos edificios ya no se verían tan bellos, y esto también va en contra de las reglas de la protección de edificios históricos, de modo que hay que encontrar otras vías, y lo único que queda es un cambio de la calefacción. Siguiente lámina, por favor. El año pasado, en el mes de junio, la Universidad de la Ciudad de Marburgo se unió a otras ciudades al igual y proclamó un estado de emergencia climática, y los puntos principales eran que la protección del clima debe tener la máxima prioridad política desde ya, con el uso también de oportunidades económicas y sociales. Nuestro plan es la neutralidad climática para el año 2030, y este objetivo, y también que se tomen en cuenta estos objetivos en las decisiones parlamentarias. Otro punto esencial era que se elabore un plan de acción climática con la participación de la sociedad civil hasta finales del año pasado, y que para la instrumentación del plan de acción se proporcionen los recursos humanos como financieros. También se decidió que de forma regular se deberá reportar sobre los avances, y que se establezca un comité climático. Consiste de especialistas y personal administrativo de la ciudad. Siguiente lámina, por favor. Y no solamente era la tarea de crear un plan de acción climática, sino que involucrase la participación de la sociedad civil. En otoño del año pasado, organizamos un evento participativo al cual asistieron 250 personas. Son bastantes. A través del movimiento Fridays for Future, el tema de la acción climática cobró importancia en la ciudad de Marburgo y generó una mayor conciencia entre la sociedad. Anteriormente no habrían participado tantas personas, sino tal vez solamente un tercio. Es decir, que esto también toca e interesa a los habitantes de Marburgo. Siguiente lámina, por favor.
En este evento participativo y otros eventos, en total se recopilaron 500 ideas y sugerencias para la protección del clima. Estos los ordenamos y las clasificamos y a partir de esta colección se perfilaron las áreas de acción. El primer campo de acción es la generación y suministro de energía, construcción con neutralidad del clima y también modernización. Esto es un área importante en la ciudad y 80% de las emisiones de CO2 vienen de ahí. La mitad son por consumo de electricidad y la otra parte para calefacción. Otro campo es la movilidad climáticamente neutral, que responde por 20% de las emisiones de CO2 y es el tema que se discute más en el público, que es el tema de la movilidad. Ahora se está elaborando un nuevo concepto de movilidad y con gran participación del público. Y luego hay otros dos áreas de acción que es por un lado el apoyo a la sociedad urbana, sobre todo a través de medidas de capacitación, creación de conciencia y también la colaboración con la economía que cae debajo de estas medidas. Y el cuarto punto es el uso de suelo. Cómo diseñar el uso de suelo para que contribuya a la protección climática. Pero también toma en cuenta las superficies utilizadas para fines agrícolas y las zonas boscosas. Estos son los campos del plan de acción. Siguiente lámina, por favor. Ya había comentado que hicimos una recopilación de ideas a partir de las 500 propuestas que clasificamos y de ahí se cristalizaron los campos de acción. Son muchas ideas, pero esto no es suficiente para llegar al objetivo, sino requerimos un procedimiento estratégico y el siguiente paso fue que para cada uno de los campos de acción creamos grupos de trabajo que consisten en expertos, la administración de la ciudad y también de los servicios públicos, así como la sociedad de construcción de vivienda. Y estos grupos de trabajo crearon objetivos y objetivos secundarios y luego hubo medidas que se asignaron a estos campos de acción, enfocándonos en lo que nosotros como administración de la municipal podemos aportar y cómo podemos tener un efecto sobre la sociedad. No creamos un plan con muchas medidas que tal vez serían buenas, pero para eso no tenemos las posibilidades técnicas o las condiciones marco, sino decidimos, identificamos qué podemos hacer bajo las condiciones existentes. Empaquetamos o creamos grupos de medidas. No dijimos en la administración que queremos cambiar toda la iluminación o los refrigeradores, etcétera, sino nos enfocamos a edificios eficientes en consumo energético dentro de la administración municipal. Siguiente lámina, por favor. Tenemos este plan de acción. Dentro de un año y este verano se ratificó con una mayoría política. 3 de los 4 grandes partidos
votaron por el Plan de Acción Climática y su instrumentación, lo cual es un gran éxito, porque así aseguramos que este plan también persiste aún después de un cambio político. Es también así que en la elaboración del plan de acción, todos los partidos tuvieron voz y voto, es decir, no solamente el presidente municipal y su partido, sino todos los partidos pudieron contribuir sus ideas para garantizar que tenemos una cobertura amplia. El partido que no votó a favor de esa medida fueron los verdes, el partido ambiental. Para ellos era demasiado limitado nuestro plan y por lo cual se abstuvieron del voto. Normalmente el Partido Verde defiende la protección climática y hay un consenso en la política que este plan de acción es el preciso. Otro punto muy importante es la provisión de personal y recursos financieros para la instrumentación, ya que de lo contrario sería un plan de acción que acaba en un cajón si nos faltan los recursos para instrumentarlo. Otro punto importante es que creamos un comité climático que consta de expertos externos que acompaña la instrumentación y esto también garantiza la experiencia y la continuidad fuera de la administración municipal. Por ejemplo, puede haber especialistas en la administración que van a trabajar a otros lados y así se garantiza el acompañamiento de las medidas a futuro. Esto en cuanto a la elaboración del Plan de Acción Climática. Y ahora llegamos a algunas medidas seleccionadas que quiero presentar en la siguiente lámina. Un punto importante para la instrumentación de nuestro plan de acción es la inclusión del público y de la sociedad, porque sin ellos no podemos lograr el objetivo de protección climática. Tenemos pocas posibilidades de imponer reglas. Tenemos las posibilidades de influir en zonas residenciales nuevas, para que se instrumenten medidas amigables con el clima o en nuevas construcciones, pero en las construcciones ya existentes no podemos reglamentar que la gente tiene que instalar paneles fotovoltaicos y mucho menos que ya no puedan comprar carne o que no puedan utilizar su automóvil. Esto, ahí podemos apelar a la voluntad y crear estímulos para el público y motivación. Y el primer paso hacia esto es que el público primeramente se entera de la existencia de ese plan de acción climática y cuáles son las posibilidades de participación. Y en este sentido, sugerimos que uno de nuestros camiones se instrumente como un clima bus. Todavía no está en operación, creo que se le va a iniciar poco antes de Navidad y el autobús va a llevar letreros como protección climática, lo hacemos juntos, visiten nuestra página y ahí hay información más detallada. La siguiente lámina, por favor. Un punto importante y que va de la mano con la creación de conciencia es la educación climática y el apoyo de la misma en las escuelas. Aquí pueden observar dos fotografías de nuestro teatro de protección climática. Fueron actores de teatro de Marburgo que lo desarrollaron. Es una obra de teatro para estudiantes de primaria de entre 8 y 10 años de edad y que ilustran a modo de juego el tema de la protección climática y la administración municipal financia la presentación de la obra en las primarias. Y
Casi todas las primarias participan y pueden recibir la presentación de la obra una vez al año. Siguiente lámina. Otra parte importante es que en la ciudad contamos con muchos ciudadanos que ya están activos en la protección climática y esto lo vimos también en la gran participación en nuestro evento participativo. Y esto también es un punto importante. Hay que apoyarlos y crear redes entre estos ciudadanos para que podamos aprovechar su compromiso, porque pueden inspirar a otros ciudadanos para que sean activos en la protección climática. Siguiente lámina. Pero tenemos muchos ciudadanos que todavía no son muy activos en la protección climática y es importante apoyarlos a ellos también. Y esto lo hacemos sobre todo a través de ofertas de asesoría y también apoyos para medidas, pero podemos reglamentar muy poco como municipio si no tenemos que apostar para que lo instrumenten voluntariamente. Y lo que ofrecemos para los propietarios de casas, una asesoría gratuita sobre clima. Llega un especialista, visita a las personas, analiza la casa y hace sugerencias de mejora en cuanto a aislamiento para que no tengan que consumir tanta energía para la calefacción o cómo optimizar la calefacción. Como ya lo comenté, la mitad de las emisiones procede de calefacciones y es el tema más importante. Y es aislar los edificios existentes y modernizar las calefacciones de modo que se consume menos energía para la calefacción de los edificios en invierno. También tenemos apoyos para energías renovables y también para el aislamiento térmico, pero también el gobierno federal ofrece estímulos para propietarios de casas y hemos analizado dónde hay posibles brechas para volver este tema más interesante. Pero no todo es el dinero, sino la asesoría también es importante, ya que muchos propietarios no saben muy bien lo que tendrían o podrían hacer con sus edificios y entonces se trata de darles ideas y luego hay que acompañarlos un poco en cuanto a las medidas que pueden instrumentar para que aprovechen las medidas de apoyo que ofrece la ciudad o el gobierno federal. En este verano, a partir del verano, tenemos apoyos para bicicletas eléctricas. Como comenté al principio, estamos ubicados en un valle y estamos rodeados de montañas y en el este hay la universidad y una clínica y mucha gente utiliza el auto para llegar a la universidad o a la clínica. Con una bicicleta normal solamente se logra cuando uno es muy deportista. Por eso hay apoyos para bicicletas eléctricas para estimular el uso de estas y que dejen el auto en casa y utilizan la bicicleta para ir a trabajar. Y con una bicicleta eléctrica no es un problema subir las montañas que rodean la ciudad. La siguiente lámina, por favor. Lo que va junto con el tema de las bicicletas es que tenemos muchas calles muy estrechas en la ciudad donde no hay espacio para construir ciclovías y hay muchas calles de un solo sentido. Es decir, cuando utilizas el auto en la ciudad es muy complicado, sobre todo cuando no eres un lugareña. Y lo que hemos hecho es que escogimos una calle
con menos tráfico y la convertimos en una ciclovía. Y esto significa que en esta calle tienen preferencia las bicicletas sobre los automóviles. Implica que las bicicletas pueden caminar uno al lado del otro, pueden ir a la velocidad que deseen y el automóvil, en caso de duda, tienen que seguirle detrás a las bicicletas. Es entonces una ciclovía. Hay que ser un poco atrevido para introducir este tipo de cosas en la ciudad y costó varias discusiones y hubo también gente muy enojada que escribió a la prensa que no les gustó porque el tráfico es un tema muy sensible porque debido a la falta de calles hay mucha competencia entre peatones, automovilistas y ciclistas que todos desean atravesar la ciudad. Siguiente lámina. Un punto muy importante en nuestro campo de acción de energía es el tema de la fotovoltaica. Ya hemos construido instalaciones fotovoltaicas en los techos de nuestros propios edificios. También rentamos los techos a otras empresas que a su vez instalan los paneles y pueden vender la energía eléctrica. Y la sociedad de construcción de vivienda lo hace de manera similar. Es decir, cuando todos los techos que pertenecen a la ciudad llevasen paneles fotovoltaicos, podríamos cubrir el consumo de energía eléctrica de la administración municipal. No es posible para toda la ciudad. Para eso necesitaríamos también de energía eólica y otras. Pero para la administración municipal se podría cubrir su consumo de electricidad. Y es, creo, un objetivo positivo que hemos fijado y que deseamos lograr. Siguiente lámina, por favor. Esta es la última medida que deseo presentarles. Como comenté antes, para la calefacción, a la calefacción contribuyen 50% de las emisiones. Entonces es importante el aislamiento térmico para que no se consuma tanta energía de calefacción. Tenemos muchos edificios históricos, 40% de los edificios son históricos. Es difícil aislarlos porque no puedes aplicar una capa adicional por fuera, como se hace en otros edificios, pero desde la parte interna se puede aplicar un aislamiento o bien cambiar el sistema de calefacción. Y son dos fotografías de dos edificios históricos que pertenecen al municipio que modernizamos como proyecto ejemplar. Y en realidad fue un buen resultado que obtuvimos. Siguiente lámina. Esto es todo de mi parte. Espero que haya sido una presentación interesante para ustedes, que algo se lleven a casa y, por supuesto, estoy a sus órdenes para posibles preguntas al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Vibke por esta interesantísima presentación que nos hizo acerca del plan climático para la ciudad de Marburg. Hay cosas que creo que se están llevando también en otras ciudades y es bien interesante ver cómo la parte social puede armonizar y estructurar precisamente muchas de las respuestas que los gobiernos locales dan para llevar a cabo realmente acciones más efectivas contra el cambio climático. Muchas gracias, Vibke. Les recuerdo a nuestros participantes que en la sección de preguntas del chat nos pueden poner precisamente sus inquietudes, algo que ustedes quisieran consultar con nuestros ponentes.
Y sobre todo también tiene la opción de, si ya hay una pregunta parecida, pónganla allí la palomita para que pueda seguir siendo válida, y en la que tenga más votaciones van a ser las que podamos hacer en el tiempo que nos queda para preguntas al final de este bloque de presentación. Muchas gracias. Como segunda presentación tenemos ya el caso nacional de San Nicolás de los Garza en la década de la acción climática. En este caso vamos a recibir a Seferino Salgado, presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. El doctor Salgado precisamente tiene su doctorado en Administración Estratégica y desde el periodo de 2003 a 2006 fue diputado local en el 10º distrito de la legislatura del Congreso Estatal de Nuevo León. Es catedrático y director de maestría del Consorcio Educativo Internacional Barden, y en 2 ocasiones ha tenido el privilegio de ser presidente municipal en San Nicolás de los Garza. La primera en el trienio 2006 y 2009 y el segundo del 2019 a la fecha. De esta manera, le damos la palabra para que nos presente cómo este municipio mexicano está enfrentando las acciones para combatir el cambio climático. Le damos la palabra. Le pedimos si puede activar su micrófono, por favor. Listo, buenos días. Buenos días a todos con horario México. Antes de entrar en materia, platicaré un poco en dónde está geográficamente San Nicolás, tanto en nuestro país, en el estado, y qué problemas tenemos en un tema geográfico. Pasamos por favor a la siguiente. San Nicolás se encuentra al norte del país, en un estado netamente industrial y de negocios, y tenemos, para bien o para mal, a 120 kilómetros la frontera con Estados Unidos. Esto, al siguiente por favor. Y San Nicolás, que tiene 430,000 habitantes, pertenece a una zona metropolitana en donde el centro geográfico de esta zona metropolitana, en donde vivimos más de 6 millones de habitantes, nos rodean 4 municipios, en donde uno de ellos es la capital del estado, Monterrey, y al norte tenemos otros 3 municipios que son en población los más grandes del área metropolitana. Esto nos lleva a todos los problemas que tiene una urbe tan grande, pero somos el centro. Esto provoca que seamos un municipio de paso, en donde nuestras tradicionales avenidas locales se han convertido ahora en avenidas en donde los municipios del norte, en donde a falta de colegios, a falta de centros comerciales y de economías regionales, utilizan nuestra ciudad para pasar a municipios como Monterrey, como San Pedro y demás, en donde se encuentran los principales centros de trabajo, comerciales, diversión, entre otros. El municipio de San Nicolás es un municipio de servicios, netamente habitacional. Tenemos una de las universidades más importantes en México, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, y algunas más, como la Universidad del Valle de México, que está dentro de las primeras 10 en nuestro país. De esta forma, también tenemos un equipo de fútbol local muy importante en México, el equipo de la década. Espero que algún mexicano aquí no se vaya a ofender, pero al final de cuentas, Tigres, que pertenece a la universidad, insisto, este estadio está inmerso en nuestra ciudad, con todo lo que implica también tener un estadio en todos sus sentidos, seguridad, en un sentido de vialidad y demás. Esta cercanía que tenemos hacia Estados Unidos provoca mucho que nuestros jóvenes tengamos mucha influencia de muchas modas estadounidenses. Y cuando nosotros preguntamos a las generaciones que vienen cuáles son sus metas, sus objetivos en la vida, nos preocupa que, aparte de querer ser influencers o youtubers, aparte de que una de sus metas que sea viajar,
una de sus principales 3 metas es la compra de un vehículo. Y eso para nosotros es muy grave y es muy importante que pongamos atención. Porque si las nuevas generaciones, dentro de sus metas, es la compra de un vehículo, no se ve bien ese futuro que queremos, sustentable y resiliente. Desafortunadamente, esta cercanía y esta influencia también provoca que la felicidad nos la empiecen a inculcar, en donde la felicidad y el éxito tiene que ver con dinero y con objetivos de obtención de cosas materiales. Y tendremos que trabajar mucho, cuando menos, en el norte del país y en mi ciudad, para que esas generaciones que vienen aspiren más a ser y seamos más conscientes de que hay otros medios para lograr esa felicidad y no solamente por medio de temas materiales. Y importa mucho la parte de la compra de un vehículo en sus primeras 3 necesidades y objetivos de vida. Como ya lo mencionó nuestro invitado del gobierno mexicano, el señor Garduño, las ciudades en México mucho tiempo estuvimos trabajando para diseñarlas para el vehículo. El vehículo, así como en algunos tiempos para activar la economía, los autobahn en Alemania conectaron pueblos, así como también el New Deal en Estados Unidos se fundamentaba en la obra pública de ciudades y conectar las ciudades para promover la economía. De esta forma, también hubo una época en México en donde la industria automotriz generaba los empleos, generaba situaciones en donde las maquilas, las industrias y demás era algo muy importante. Y de esta forma las ciudades siempre las diseñamos para los vehículos y le dimos una importancia a los vehículos. Pero nos encontramos con que nunca trabajamos a esas personas que compraban su vehículo, jamás trabajamos con ellos en la cultura del peatón. Porque el tener agencias de vehículos generaba impuestos, generaba ingresos, empleos, etc. Al lado de mi estado, Nuevo León, existe Coahuila, en donde en Saltillo existen armadoras de empresas vehiculares muy importantes para el país, pero que, insisto, a la hora que esto se salió de control y nos faltó esa cultura al peatón, las ciudades crecimos desordenadamente y con una prioridad total a los vehículos. Y durante muchos años olvidamos el tema del peatón. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar, tengo mucho tiempo en la función pública y he trabajado con diferentes gobiernos federales. Es el primer gobierno, y lo digo, y no pertenezco al partido del gobierno federal, es el primer gobierno que, más allá de firmar convenios, más allá de sacar decálogos para combatir el cambio climático, es el primer gobierno que trabaja en equipo y se baja con los gobiernos locales a acompañarnos, asesorarnos y hacer equipo para ver cómo combatimos con acciones reales, no solo firmas de convenios y discursos, con acciones reales para combatir el cambio climático. Eso lo celebramos los gobiernos locales porque, incluyendo gobiernos del partido que pertenezco, se quedaba todo en un decálogo, en un sumemos, en un hagamos un anuncio de cosas que vamos a hacer. Y hoy vemos que son acciones reales y eso lo celebramos con gusto y nos da mucha alegría que el secretario Meyer tenga en su ADN y crea por convicción, más allá de lo que deben ser sus funciones, crea por convicción la lucha que hay que hacer a favor de la movilidad no motora y contra el cambio climático. En este contexto, San Nicolás levanta la mano y dice: yo quiero colaborar. Vemos que es un plan real con acciones en donde no se queda en el papel. Y en este tema, junto con el gobierno federal, con asociaciones civiles, ciudadanas, grupos
de bicicleta, hay asociaciones como Respeta tu Banqueta, que también promueven el uso de las banquetas, donde los gobiernos debemos ampliar banquetas, tenerles planes de movilidad, y San Nicolás se apunta para hacerlo. Ahora, en este equipo con el gobierno alemán, en donde entra por medio de GIZ, ¿sí?, por medio del secretario Meyer, por medio de Garduño, hoy este equipo empezamos a ver resultados en solo 2 años de gobierno. Eso es importante mencionarlo, porque hemos tenido muchos años donde el gobierno federal anterior, los anteriores, firmábamos convenios, pero no llegaba a los gobiernos locales. Y al final de cuentas, si el gobierno local no amplía, no aguanta críticas, no invierte, no tiene dentro de sus planes garantizar la movilidad, ¿sí?, peatonal, bicicleta y demás, las cosas no van a funcionar. Las cosas tienen que funcionar desde los gobiernos locales hacia arriba y recibir este acompañamiento para enseñarnos a los gobiernos temas en donde hay que aceptar somos nuevos o no había esa cultura en nuestros gobiernos, es algo extraordinario. Lo primero que hicimos en San Nicolás fue cambiar la estructura de gobierno. Teníamos una Secretaría de Tránsito que se dedicaba exclusivamente a los agentes de tránsito para ir a choques de vehículos, para ir a donde había tráfico, ir a controlar el tráfico y una serie de acciones que al final tenía que ver con vehículos. Lo primero que hicimos fue transformar este organigrama y crear la Secretaría de Movilidad para ver todo desde un tema y un concepto integral, en donde ya no era solamente ir a ver el tema vehicular de accidentes y tráfico, sino también hacer estudios para ver cómo conectar a las personas a nuestros centros de trabajo, la universidad, el estadio, los centros de vivienda, cómo conectarlos, pero no desde una perspectiva en un vehículo, cómo conectarlos desde una perspectiva peatonal y ciclista. En este master plan o en esta estructura de gobierno se garantizó también por medio de los reglamentos del gobierno o de la ciudad estas áreas para que puedan garantizar el presupuesto anual y que estas áreas puedan continuar funcionando más allá de los gobernantes en turno que puedan venir con algunas otras ideas y quieran interrumpir estos procesos de cambio que es muy importante garantizar en los reglamentos, en las leyes, para que puedan garantizar su presupuesto y sus inversiones. Eso fue lo primero que hicimos, modificar la estructura del gobierno. Después, además de sumarnos a esta convocatoria del gobierno federal y a este acompañamiento que nos han hecho ahora con el gobierno alemán, comenzamos una serie de trabajos. Una que tiene que ver con la red de conexión peatonal. La red de conexión, este que estamos viendo en pantalla, es en la ciudad de San Nicolás y son los proyectos que comenzamos hace 2 años. Actualmente ya tenemos 23 kilómetros de banquetas anchas, suficientemente con 3 metros de banqueta, cuando menos, bancas, aparatos de ejercicio y una serie de conexiones iluminadas para que las personas, insisto, puedan trasladarse sin necesidad de un vehículo automotor, ya sea para ir de un lugar a otro en un tema de recreación o para un tema de ir de un lugar a otro en un tema del día a día, para ir a su trabajo, a la escuela, entre otros. La meta para este 2021 son 19 kilómetros. Hoy tenemos en construcción, en obra, ¿sí?, no en plan. Estamos construyendo ya 53 kilómetros para conectarnos principalmente del municipio de Apodaca, que es un municipio que está al noroeste, ¿sí?, y traerlo hacia la avenida Diego Díaz de Berlanga, en donde habrá conexión con el transporte público y una línea del metro, más que en el estado estamos a 2 meses de que se ponga en operación. Además de esta conexión peatonal en la cual ya se está trabajando, tenemos lo que es la ciclovía. Algunos que tendrán que ir
a otros lugares mucho más lejanos y que sea en cierta forma dificultarse el poderla tener a pie, está la parte de la ciclovía. Ya tenemos, este lunes pasado, inauguramos la primera etapa. Para el mes de marzo, abril aproximadamente, la tendremos en forma definitiva. Vemos con gusto cómo las personas han comenzado a usarla, primero con un fin recreativo, y se dan cuenta cómo la pueden usar para un fin del día a día. Esta primera etapa de ciclovía conecta con 2 líneas del metro, conecta con la universidad, conecta con algunas plazas comerciales y, muy importante para nosotros, conecta 3 avenidas principales en donde hay transporte urbano. Esta primera etapa ya existe, ya está funcionando, y el plan máster contiene 60 kilómetros. Todos conocemos los beneficios. Esta mesa nos ha acompañado y nos ha enseñado el gobierno de San Nicolás, a lo cual agradecemos. Dentro de las cosas que puedo mencionar, nuestro país es el número 1 en obesidad en todo el planeta, así que esto viene a darle algo saludable. Aún no entendemos muchas cosas del virus, el COVID, pero sí podemos ver fácilmente que aquella persona que esté saludable se va a enfermar, pero no gravemente. Y la ciclovía o los andadores son una gran oportunidad para que en tu vida diaria, yendo a tu centro de trabajo, hacer compras, comida o ir a la escuela, en este caso por pandemia están cerradas aún, es una gran oportunidad de mantenerte saludable sin hacerlo fuera de tu horario del día a día. Asimismo, algo que es preocupante en la mesa y para el gobierno de San Nicolás son las emisiones de CO2 o el cambio climático. Hemos tenido eventos extraordinarios en mi ciudad. En menos de un año hemos recibido 2 huracanes que nos han inundado en una forma histórica. El peor desastre o catástrofe que hemos tenido en la historia de mi ciudad fue en septiembre del mes pasado y tiene que ver con un huracán que se llamó Hanna. Además, este año se rompió el récord histórico de huracanes que han llegado al Golfo de México y ha golpeado mucho las ciudades aledañas hacia Tamaulipas, que es un estado hacia el Golfo de México, y después sigue Nuevo León. Esto nos pone en atención de que algo estamos haciendo mal como especie humana, algo está sucediendo, y si no tomamos cartas en el asunto con acciones reales, como lo está haciendo el gobierno federal, trabajando con los gobiernos estatales y locales, no va a funcionar. Es una invitación a que presionemos más para que, insisto, no se quede solamente en la firma de buenas intenciones, en decálogos de qué debemos hacer, sino que haya acciones reales, presión y que nos podamos medir. Faltará en esta mesa de trabajo después crear quizá un área de evaluación, aquellos que nos apuntamos a cumplir con las metas que tenemos, un área de evaluación para que diga, vas bien, puedes ir mejor, o solamente estás aquí por una foto y salir en los medios de comunicación. Habrá que hacer esa mesa de evaluación para que aquellos que sí se comprometan podamos seguirlos o nos puedan seguir enseñando cómo llevar a cabo otras acciones que llevan en otras partes del mundo. Bajo este tema, también el huertos comunitarios es algo que hemos comenzado en San Nicolás. Actualmente tenemos 16 colonias que ya tienen su huerto comunitario. Se les capacita a los vecinos, se les regala la semilla y tienen un acompañamiento hasta la primera cosecha. Después de la primera cosecha, solamente se hace la visita de supervisión por parte de los agrónomos para ver que lo estén haciendo bien. Asimismo, se les proporciona algunos enseres, como lo son materiales y herramientas para poder llevar a cabo tanto la plantación como la cosecha. Aquí quiero mencionar que aparte de las 25 colonias, tenemos 12 escuelas que también tienen su huerto comunitario. En esta ocasión, por pandemia,
el gobierno, la ciudad, se está haciendo cargo de esos 12 huertos que están en las escuelas, ya que están por reglas de salud cerradas y no pueden los niños asistir en este caso a la escuela por un tema de pandemia. Pero fuera de esos 12 huertos que estamos atendiendo por un tema de pandemia en las escuelas, estas colonias ya tienen su ciclo natural de vida. El más nuevo fue en el mes de marzo, justo antes de la pandemia, y ahí sí, los vecinos han seguido atendiendo y levantando sus cosechas. Otra cosa que estamos haciendo para mitigar o para combatir el cambio climático tiene que ver los programas de reciclaje en las colonias. Hoy son 26 colonias en donde se les instala un costal. Los vecinos lo que hacen es separar el PET y colocarlo en este costal. Cada 4 días o hasta una semana, dependiendo qué tan rápido se llene, el gobierno va, pesa el costal y allí mismo se le entrega a los vecinos, a la asociación de vecinos de la colonia, se le entrega el dinero en efectivo para que ellos continúen haciendo mejoras en su colonia. Este programa ha sido muy exitoso. Desafortunadamente, la pandemia ha venido a detener un poco algunos de los trabajos que teníamos en donde es obligatorio el contacto presencial y continuaremos trabajando con ellos. ¿Por qué en México no hay, o en Nuevo León, no tenemos el programa de reciclado? Porque al final de cuentas, la planta en donde todas las ciudades vamos y tiramos la basura, no tiene un programa de reciclado. Esto es que aunque en la ciudad tengamos botes que separen y aunque tengamos nosotros esa separación de basura, al final el camión de basura va y tira a un tiradero donde revuelve todo, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, no tenemos un programa de reciclado de vivienda, pero sí tenemos un programa, insisto, en donde los ciudadanos pueden separar el PET, colaborar con su colonia a la hora de recibir efectivo a cambio de estos costales, insisto, que se instalan en las colonias. Otra cosa que hemos hecho es por medio de tarjetas, en donde las personas nos dejan sus reciclados, que tienen que ver principalmente con temas de aparatos electrónicos que ya no se usan, cartón y demás, y allí sí, igual, se pesa y se les entrega en una tarjeta en la cual es dinero en efectivo, y esa tarjeta funciona en diferentes tiendas departamentales y en diferentes tiendas, no voy a decir marcas porque me pueden regañar, pero en diferentes tiendas donde uno puede comprar alimentos, bebidas, entre otras cosas. Algo que hemos hecho en San Nicolás y que inclusive fue galardonado con un premio por ahí a nivel nacional, fue el pago de impuestos con PET. Los impuestos municipales, ¿sí? Principalmente algo que le llamamos el predial, que tiene que ver con un pago anual que se hace en base a los metros de construcción y vivienda que tengas. Ese pago municipal en la ciudad lo puedes hacer con PET, ¿sí? Entonces tú vas, llevas tu PET y al igual forma se pesa y la cantidad que sea se te carga a los impuestos que tengas por pagar a la ciudad, ¿sí? Actualmente hay 72 colonias donde más ciudadanos pagan estos impuestos y seguiremos extendiendo porque la meta es llegar en el 2021 a 100 colonias que paguen sus impuestos con PET. Otra de las cosas que hacemos, bueno, pues tiene mucho que ver con plantación de árboles. Quizá en la ciudad donde están Creo que tenemos algunos problemas técnicos con nuestro invitado ponente.
Vamos a esperar un poquito. Si no, mientras les recuerdo que por favor puedan ponernos sus preguntas hasta lo que hemos escuchado ahorita aquí en el chat, porque estamos en votación para ver cuáles son las que nos alcanzan a responder en estos minutos que tengamos de bloque. Tenemos ahorita un pool de, pues, como unas 10 preguntas, pero no vamos a hacer todas porque no nos da todo el tiempo. Mientras, vamos a compartir con ustedes el video que nos presentó precisamente San Nicolás para poder entender un poquito de lo que están haciendo. Dura 3 minutos y si Sofi nos puede ayudar a pasarlo, gracias. Clau, no está siendo posible compartir el video. Intentaré de nuevo. Si no es posible, entonces vamos a empezar con la sesión de preguntas para ya está. Adelante. Listo, voy a volverlo a poner. Me dice si escuchas el audio, por favor. Escucha. Perfecto.
Bueno, mientras se puede reconectar otra vez nuestro ponente de San Nicolás, que está teniendo un poquito de problemas técnicos con su línea, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar primero nos dice que hicieron cambios activos, implementación del plan de acción climática a causa del COVID-19 y cómo se influenció esto y se influenciará en el futuro para su implementación en la ciudad. ¿Se está refiriendo a la ciudad de Marburgo? Que está teniendo un poquito de problemas técnicos. Así es, a la ciudad de Marburg. Genau. Están en preguntas. Muy bien. La pandemia tuvo efectos sobre todo en cuanto a la participación en el trabajo público, porque normalmente habríamos planeado otros eventos para juntar a los ciudadanos y darles idea en cuanto a lo que ellos pueden hacer para la protección climática y cómo motivarlos. Y en las medidas de hacer asesoría, la cosa tampoco es tan fácil y las asesorías debido a la pandemia se dieron a través del teléfono en vez de que se recibiera una visita en casa. También en Marburgo, debido a Corona, la gente volvió a empezar a utilizar nuevamente más el automóvil en lugar del autobús porque se sienten más seguros. Pero en general el tráfico se redujo porque también mucha gente trabaja desde casa. También hay gente que cambia del autobús a la bicicleta, es decir, que hay menos personas que se transportan en el autobús. Y eso implica también una falta de ingresos para la ciudad. En otras áreas, como nuestros edificios propios y el financiamiento de apoyos, estos pueden continuarse porque no hemos tenido reducción en cuanto a ingresos tributarios. También tenemos la universidad y plantas farmacéuticas. Por eso no estamos tan afectados que ya no pudiésemos realizar algunas cosas. Además, sigue siendo un tema importante. Obviamente que las noticias sobre el COVID predominan, pero también muchos están hartos de escuchar sobre ese tema, por lo cual estamos planeando una campaña de protección climática a inicios del año entrante y también la gente se queda más en casa, quieren embellecer su casa muchas veces. No van de vacaciones, entonces sobra algo de dinero que pueden invertir en la casa, como el aislamiento o tal vez para instalar paneles fotovoltaicos. Es decir, que también ha habido oportunidades a partir de la pandemia. No todo puede verse de manera negativa. Ok, muchas gracias, Vibke, por esta pregunta y te pediría de favor que si nos puedes esperar tantito para poder darle el espacio para que ya concluya el doctor Ceferino. Muchas gracias.
Doctor. Pido de antemano una disculpa. Algo pasó con la conexión y bueno, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Seré muy breve en las conclusiones, a grandes rasgos. Yo dije hace unos minutos. También cambiamos el 100% de las luminarias que eran, ahora son de LED. Eso lo hicimos recién que llegó el gobierno, en donde eran de inducción magnética, ¿no? Perdón, de gas. Entonces pasó este esquema también, las unidades de policía, que es el mayor parque vehicular de la ciudad. Ahora, en lugar de gasolina, lo hemos cambiado a gas, ya que todavía la tecnología de autos eléctricos en nuestra ciudad es bastante, aún es caro. Y bueno, a grandes rasgos, esto es algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, y los grandes retos será garantizar la inversión de las ciudades en los programas y acciones a favor o en contra del cambio climático, y esto tendremos que presionar a los gobiernos para que cambien sus estructuras municipales, garantizar los presupuestos para que más allá del alcalde en turno puedan continuar estos trabajos. Y sí quisiera yo agregar que es necesario una mesa o un área de evaluación, de supervisión, para que los gobiernos locales seamos no calificados, pero sí evaluados y ver si estamos haciendo bien o no el trabajo. Entonces, termino mi exposición, ¿sí? También por tiempo, sé que ya estamos casi con los tiempos, y me disculpo nuevamente por la conexión que perdimos. Muchas gracias, doctor Ceferino. Disculpe usted más bien estos tiempos y estos apuros, pero creo que con lo que usted alcanzó a decir, que fue la gran mayoría, y con el video que acabamos de pasar hace ratito, pudo completar todo el proyecto que nos iba a contar de manera más presencial. Pero muchas gracias de todas maneras, y ahora sí vamos a ir alternando las preguntas y las respuestas. Vuelvo a regresar y a recordarles a nuestros participantes que si por favor pueden poner algunas preguntas en el chat, vamos a estar seleccionando precisamente cuáles son las que vamos a ir contestando por votación. Miren, ya acá hay unas que están con muchos likes. Déjenme pasar a otra. Ok. Otra para la señora Birke, por favor, que está relacionada a cómo se vincula el Plan de Acción Climática de la ciudad con los programas de planeación de la propia ciudad, o sea, del desarrollo urbano. ¿Cómo se conecta cambio climático con el desarrollo urbano para ustedes? De entrada es así que las participantes de la planificación participen en los grupos de trabajo respecto al plan de acción climática, y en las acciones también hay algunas que afectan la planificación urbana, como la planificación de construcciones o reglas para el uso de suelo. Un punto es también que se pretende construir de manera neutral. Por ejemplo, para construcciones nuevas hay reglamentos federales que tienen que cumplir con cierta eficiencia energética, pero están abiertos en cuanto a la tecnología a utilizarse, y a futuro queremos definir que todas las construcciones nuevas deben tener techos verdes o bien paneles fotovoltaicos. Es uno de los ejemplos de cómo se conjuntan ambos aspectos. La planificación urbana también implica que hay una gran conciencia en cuanto a protección climática, pero obviamente también hay conflictos en cuanto a los objetivos, por ejemplo, entre las reglas ambiciosas de protección climática, pero también implican que la construcción se haga más cara, pero a la vez hay el objetivo que las rentas tienen que ser asequibles,
que no sea así, que solamente personas adineradas pueden vivir en esos edificios. Entonces hay ese tipo de conflictos y se tiene que definir cómo manejarlo. Y eso también va a ser un gran reto a futuro para la planificación urbana y la política, porque la emergencia climática implica que la protección climática ahora debe tener máxima prioridad. Ok, bien interesante eso cómo es la combinación y cómo lo están aplicando a ustedes. Y otra pregunta que está a lo mejor algo relacionada con esta parte de la implementación. Usted hablaba precisamente del financiamiento y cómo, por ejemplo, con la parte de las bicis eléctricas, la ciudad podía ayudar para que consiguieran bicis eléctricas a algunas personas. La pregunta que nos hacen aquí específicamente, ¿este financiamiento viene del gobierno, ya sea federal o de ustedes directamente como ciudad, o de la empresa privada, o cómo viene este financiamiento? El financiamiento para las bicicletas eléctricas, por ejemplo, los proporciona la administración municipal. Afortunadamente, contamos con el presupuesto para realizar esas medidas, pero la mayor parte de los costos lo tiene que financiar la gente misma que compra una bicicleta eléctrica, y nosotros de entrada damos un apoyo pequeño y dependiendo del número de kilómetros que recorren de hecho con sus bicicletas, puede darles acceso a un mayor patrocinio después de un año, porque nuestro objetivo es que las personas cambien el automóvil al uso de la bicicleta eléctrica y no que alguien compre una bicicleta eléctrica para sus paseos de fin de semana. Eso no es la idea. Pero hay otras ciudades que han hecho cooperaciones con empresas, también con los vendedores de las bicicletas. Podría negociarse un descuento y que haya un financiamiento de parte de la ciudad. Hay también ese tipo de posibilidades. Ok, muchas gracias. Y hay otra pregunta más mientras regresa nuestro ponente de la ciudad de San Nicolás de los Garza. Hay otra pregunta que también tiene muchos likes, que dice, ¿cómo fue el desempeño del tema ambiental a partir de las estrategias que implementaron en Marburgo? ¿Cómo fue tomado ese tema por parte de la población misma? Si nos pudiera contar un poquito más. Hecho cooperaciones con empresas, también con los vendedores de las bicicletas. La población reaccionó al plan de protección. ¿Cómo reaccionó la población al plan de protección climática? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, en ese sentido, aún no tenemos tanta feedback, retroalimentación de la población porque no hemos podido realizar eventos para el público. Y nuestros programas, para los programas de subsidio tenemos que crear las guías y tiene que ratificarse a nivel político. Y la solicitud se hace a partir de enero del año entrante, porque también vamos a iniciar entonces una campaña de marketing, pero el subsidio para las bicicletas eléctricas ya tiene bastante demanda. Hemos recibido muchas solicitudes en los últimos 2 meses. ¿Cómo reaccionó la población al plan de protección climática? ¿Esa es la pregunta? Sí. Creo que esa parte social
tanto a ustedes ahí en Alemania como acá nosotros en México, es muy importante poderla retomar y poder impulsar precisamente en nuestros planes y estrategias que estén considerando realmente a la población. Pues muchas gracias por este pequeño espacio en que pudimos compartir lo que pasa en una ciudad alemana y lo que pasa en una ciudad en México. Y también les recuerdo a nuestros escuchas que están conectados a través de esta plataforma, que las preguntas que han quedado todavía aquí escritas y que no han sido respondidas, lo van a hacer a través de una respuesta por escrito y que vamos a colocar en nuestros repositorios a mediados del mes. Allí ustedes podrán encontrar los links y podrán ver las presentaciones y podrán encontrar las minutas con muchas de estas respuestas. Agradecemos mucho a la señora Wiebke por su atención para con nosotros y también al doctor Seferino Salgado, que pues la tecnología a veces nos saca y en este caso pues agradecemos también muchísimo el tiempo, le haremos llegar las preguntas que quedaron pendientes para San Nicolás de los Garza y abrimos el espacio de cierre de sesión con Denis Kenneth, que es director de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la GIZ México. Le damos la palabra a Denis para que pueda hacer el cierre. Gracias. Muy buenos días todavía aquí en la Ciudad de México. Espero que me puedan escuchar bien. Voy a hacer un intento de resumir este intercambio que quisimos organizar. Antes que nada, muchas gracias. Perdón, Denis, si puedes enfocar tu cámara, por favor, porque te perdimos el enfoque completamente. Okay. Qué raro. Bueno, lo voy a tener que hacer sin cámara porque acá tenemos un problema. Como les mencionaba, voy a hacer un intento de resumir este evento. Antes que nada, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo y se prepararon y compartieron sus insumos. O sea, muchas gracias a Hermann Amecke del BMU, a Javier Garduno de la SEDATU, a Víctor Boldas de la ciudad de Marburgo y al alcalde de San Nicolás para estos insumos. Nuestra intención en el contexto de esos grupos de acción de cambio climático que estamos organizando por parte de la cooperación alemana GIZ fue justamente esta, en conjuntar estas diferentes perspectivas a la hora de cómo podemos combatir de forma efectiva el cambio climático en las ciudades desde los diferentes órdenes de gobierno y en la cooperación internacional entre gobiernos y ciudades. Por eso la intención fue justamente tener estas dos perspectivas que a mí en lo particular me gustaron mucho escucharlas. Como se dijo varias veces, tanto a nivel federal como a nivel local, necesitamos esta cooperación porque no hay solamente una solución para cada uno. También necesitamos este intercambio entre las ciudades porque en cada ciudad, y lo hemos escuchado hoy, los retos son específicos. Muchos de estos retos creo que nos dimos cuenta tanto de Marburgo como de la zona metropolitana de Monterrey tienen que ver muchísimo con la historia, cómo ha crecido la ciudad, cómo ha sido planeada y cómo, creo que con eso nos lo podemos llevar muchísimo, es cómo involucrar a la población en estos planes de acción climática y en las medidas de los cuales de ahí se derivan. Yo creo que eso fue uno de los mensajes principales que hemos escuchado por parte de ambos ponentes de ambas ciudades, que esto parece ser un factor crucial y lo es en este sentido de una acción conjunta de cooperación, porque al final lo que estamos atendiendo es mantener o mejorar la calidad de vida de los habitantes en las ciudades tanto en Alemania como en México.
Habíamos seleccionado justamente 2 ciudades que están trabajando en la delantera en esta lucha contra el cambio climático. Vimos desde Marburgo cómo puede ser un plan de acción climática con una fecha realmente cercana, ¿no? Pensamos que 10 años es mucho tiempo, pero yo creo que todos coincidimos, si lo pensamos bien, los retos que hay, que 10 años no son nada. Y por el otro lado, lo que se presentó aquí desde la parte de San Nicolás, que también en México hay ciudades que están atendiendo estos temas, siempre adaptado al contexto local. Y este contexto local es importante, especialmente en esta cooperación que tenemos en los diferentes niveles para llegar a esta meta dentro de la pandemia. Obviamente que sus limitantes también nos hemos dado cuenta el día de hoy, pero también sus oportunidades. Entonces, realmente les agradezco a todos. Para nosotros, por parte de la GIZ, siempre es importante de conjuntar ambos países en estos intercambios sobre temas concretos. Lo hemos hecho en varias sesiones en este año y lo vamos a seguir el año que viene. Entonces, les agradezco a todos los que participaron y organizaron este intercambio y estaremos dando un resumen sobre las informaciones en muy breve. Muchas gracias también a Claudia por la moderación y les deseo a todos una excelente tarde o un excelente día, dependiendo de todos están. Vielen Dank und viele Grüße. Muchas gracias y buen día. Gracias, Denis. Agradecemos a nuestros ponentes de Alemania y México, pero también a los asistentes. Nos vemos en los próximos grupos de acción de cambio climático en enero del 2021. Felices fiestas y que tengan un buen día.